Muy bien. Y para que nos hable de estos temas, de la toma de Bogotá, de la toma de Boyacá, de la toma del país por estos bandidos, estamos con el doctor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia y ex candidato a la presidencia de la República, que debió ganar las elecciones y por razones que nunca hemos podido comprender, terminó por ganarlas el señor Iván Duque. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos en la mesa de trabajo y para los oyentes de la hora de la verdad. Bueno, díganos cuáles son las reflexiones que a usted le merecen estos atentados que llamó un gran científico infames, porque se cumplen las reuniones, las concentraciones, los gritos, las marchas en medio de una crisis de COVID-19 como el país no se la había soñado. Su parecer, doctor Nieto Loaiza. Doctor Londoño, la primera reflexión que creo que uno tendría que hacer es mostrar la profunda contradicción, la contradicción de raíz que hay entre la narrativa de los dirigentes de izquierda y el Comité del Paro acerca sobre supuesta preocupación en relación con el desempleo y la pobreza en el país y las consecuencias terribles que este paro está generando precisamente para ahondar la agudización de las dificultades que nos dejaron los confinamientos y las otras medidas restrictivas de la libertad que se han usado para tratar de atajar la propagación del COVID-19. Es evidente que más allá de la narrativa y el discurso sobre la preocupación de la crisis socioeconómica que nos deja, y esa crisis me parece que es innegable, esos confinamientos con caída de la economía del 6.8%, con aumento del desempleo del 10.5 al 15.9%, que son 1.300.000 desempleados adicionales, con el aumento de la pobreza del 42%. Cifras que además nos hacen pensar que hemos perdido 12 de 20 años de avance en la lucha contra la pobreza, la miseria y la desigualdad en Colombia, eh, y que por supuesto muestran una realidad terrible y que deberían haber abierto una discusión sobre si esos mecanismos de restricción de las libertades ciudadanas y básicamente de las libertades económicas tenían sentido o no tenían sentido. Digo, más allá de ello, lo que hay evidentemente es una agudización de la pobreza y el desempleo por cuenta de los bloqueos y de las manifestaciones, protestas y del paro. La economía colombiana por fin empezaba a sacar la cabeza en el primer trimestre de este año, con un crecimiento consolidado hasta marzo del 1.1%, y en la primera quincena de mayo, sin que tengamos datos todavía consolidados para todo el mes, la economía caía un 8%. Y el Ministerio de Hacienda habla de que el paro puede haber costado 11 billones de pesos hasta hace 8 días. De desarrollo hablaba de 6 billones. El debate había pues entre si la pérdida diaria era de alrededor de 160.000 millones de pesos o de 420.000. En fin, lo que está clarísimo es que lo que empezábamos a recuperar de la economía se ha perdido durante estas manifestaciones y estos paros. Si fuera verdad que al Comité del Paro y a los dirigentes de izquierda les preocupaban la pobreza y el desempleo, se habrían preocupado, por supuesto, porque sus acciones no tuvieran como resultado una quiebra mayor de micro y pequeñas empresas y un aumento del desempleo y de la pobreza en el país como consecuencia. Lo cierto es que este paro, estas manifestaciones, estos bloqueos están terminando de hacer la tarea de darle el puntillazo a muchos que apenas lograron sobrevivir el año pasado. Lo segundo que habría que decir es que si fuese verdad que había una preocupación por la situación de pobreza y desempleo y que la motivación última del paro hubiese sido la reforma tributaria, el Comité del Paro hubiera levantado su crítica, sus protestas con las distintas acciones de concesión que le ha hecho al gobierno. El gobierno retiró la tributaria, el paro siguió, el gobierno sacrificó al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el paro siguió, el gobierno dejó hundir el proyecto de reforma a la salud, el paro siguió, el gobierno anunció educación universitaria gratuita para estratos 1, 2 y 3 y el paro siguió, el gobierno anunció subsidios para los contratos a los empleados jóvenes y el paro siguió.
y podríamos seguir la lista de concesiones y el paro ha seguido. Lo que me parece evidente es que hay que decir que el paro no tiene una manifestación de carácter, ni una preocupación de carácter económico, sino que el paro es fundamentalmente político. Y habría que agregar además que la agudización del desempleo y la pobreza es parte de los objetivos del Comité del Paro. Primero, porque coincide plenamente con la formación ideológica del Comité del Paro y los dirigentes de izquierda, que son todos marxistas, sin excepción, los de los 4 centrales sindicales que están en el Comité del Paro, de Dignidad Agropecuaria, de FECODI, las 2 asociaciones universitarias que son el corazón de ese Comité del Paro y por supuesto de Petro y compañía, y que en esa formación marxista de estos dirigentes de izquierda, la agudización de la contradicción de clases que pasa por el mayor empobrecimiento, la pauperización de la sociedad, tiene sentido porque piensan ellos que en esa agudización de la contradicción puede haber más posibilidades para la evolución de la protesta hacia formas de confrontación mucho más profundas y que permitan eventualmente un levantamiento popular, una insurrección de masas, en fin, fenómenos como estos, digamos. Lo que intento poner sobre la mesa es que en la formación de la dialéctica marxista, la agudización de las contradicciones pasa por el empobrecimiento de la sociedad. Lo segundo que habría que resaltar es que piensan también que entre más desempleados y más pobres haya, más posibilidades de sembrar con éxito tiene su discurso de odio, de resentimiento, de culpar a los empresarios, a los ricos, al establecimiento, a Duque y por esa vía Uribe, al uribismo, en fin, más posibilidades tiene su discurso de odio y de resentimiento. Y por supuesto piensan también que habrá más posibilidades para su candidato populista entre más pobres y más desempleados haya. Y creo además que hay unos propósitos políticos adicionales en este paro que muestran que su naturaleza no es verdaderamente socioeconómica. Una, creen ellos que la afectación de la gobernabilidad por vía de dañar la calle le sirve a el desmoronamiento, la erosión de la imagen, la favorabilidad del gobierno y por esa vía también de Uribe y del uribismo, y que esa afectación de gobernabilidad y erosión de favorabilidad los va a favorecer para el 2022. Lo segundo, que hay un sector que pensaba sinceramente, y además no es una cosa nueva, lo pensaron también, por ejemplo, cuando se tomaron e incendiaron el Palacio de Justicia en los 80, que la agudización de la confrontación en la calle eventualmente puede dar lugar a un enfrentamiento, a un levantamiento de masas, a una insurrección popular. Evidentemente eso no ocurrió, pero estaban esperando que tal cosa ocurriera o algo muy parecido como efectivamente sí sucedió en cambio en Chile. Pensaban que la prolongación de las manifestaciones, las protestas y el paro podrían dar lugar a que la ciudadanía se impacientara, se molestara profundamente y esa ira se dirigiera contra el gobierno y por esa vía conseguir del gobierno que se diera frente a las pretensiones de carácter político últimas de los dirigentes de izquierda y del Comité del Paro. Fue efectivamente lo que ocurrió en Chile. En Chile la ciudadanía en su mayoría terminó volteándosele al gobierno desesperada frente a los efectos de los actos de vandalismo, de la delincuencia, de los bloqueos sobre la actividad cotidiana y sobre el trabajo, y sabemos cuál es el resultado de esa presión ciudadana sobre un gobierno que terminó hincando la rodilla y entregado al tratar de responder a las pretensiones de los que decían ser la voz de los que estaban en la calle y finalmente terminan con una constituyente en manos de la izquierda. Aquí, sin embargo, tal cosa no ocurrió, doctor Londoño. Yo creo que ese es un elemento diferenciador importante. Aquí el grueso de la gente, que además es una mayoría pacífica, trabajadora y honesta, ha terminado por culpar a los verdaderos responsables, que son los del Comité del Paro y a Petro y compañía, sobre el efecto que ha tenido gravísimo estas protestas y estos bloqueos sobre sus actividades cotidianas, sobre su oficio, sobre su capacidad para trabajar y producir el pan diario para sus familias. Y por eso es que uno ve a Petro y compañía tratando de tomar cierta distancia, incluyendo algunos intelectuales de carácter marxista como el padre de Roux, sobre el paro y los bloqueos y sosteniendo que una cosa era el paro del 28 y otro lo que ha ocurrido posteriormente. Aquí efectivamente tal cosa no ha ocurrido. Hay otras diferencias, sin embargo, que uno tendría que poner sobre la mesa en relación
con la comparación con Chile. En Chile había una crítica a la Constitución a la que se le acusaba de ser antidemocrática y de ser una herencia de Pinochet, y además había una fuerza pública que también estaba vinculada con el golpe y con el régimen militar. En Colombia tal cosa no se puede decir. Uno no podrá decir de la Constitución del 91, a la que se le pueden hacer muchas críticas, y yo se lo hago, es que no tenga un origen democrático, que no haya habido, además, vaya usted a mostrar la ironía, una participación muy importante de los estudiantes en su germen de creación, y que además no sea una constitución democrática. Es más, amplía la democracia representativa a formas de democracia participativa, es excesivamente garantiza, incluso podría alegarse por parte de muchos, de manera que aquí hay una legitimidad en la constitución que no tiene la Constitución chilena, si uno quiere concederle ese punto a quienes la criticaban. Y acá la fuerza pública ha sido siempre respetuosa de la democracia, civilista, y además en contra del discurso, por supuesto, de la izquierda y del Comité del Paro y de quienes están en los bloqueos, también en principio muy respetuosa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Aquí hay, sin embargo, dos problemas que hacen una diferencia en contra, que me parece que hay que tomar en consideración. A diferencia de en Chile, aquí la participación del narcotráfico es sumamente grave, y además hay pruebas de que se aprovechó el bloqueo para sacar parte de la cocaína en el Pacífico, y que hay del narcotráfico financiación de las actividades en el suroccidente del país. Es probable que también en otras zonas, pero con certeza en el suroccidente del país. Eso por un lado, y por el otro hay en Colombia, a diferencia de lo que no hay en Chile. Manuel Rodríguez es una cosa minúscula y los radicales mapuches aún más pequeños. Aquí hay unas guerrillas y unas milicias urbanas sumamente poderosas, las disidencias y las resistencias de las FARC, el ELN, los grupos vinculados al narcotráfico. Y eso hace, en mi opinión, una diferencia muy importante con Chile. ¿Qué me preocupa? La actuación del gobierno. Ausencia de olfato y tacto político. Si lo hubieran tenido, no hubieran propuesto esa reforma tributaria. Hay también incapacidad para prever y para prepararse frente a lo que se venía. No se aprendió la elección del paro de noviembre del 2019, no había ningún tipo de preparación para lo que era entendible se iba a repetir después con ocasión de este paro. El gobierno ha actuado de manera tardía, en forma recurrente y permanente, tardía para retirar el proyecto de reforma tributaria, tardía para ir a Cali cuando se le estaba demandando al presidente que estuviese allá, tardía para ordenarle a la fuerza pública que recuperara las vías y levantara los bloqueos, tardía para darle el apoyo político y el lineamiento claro a la fuerza pública para que cómo debería usar la fuerza en el marco de estas protestas. Es evidente que el gobierno tiene un problema de reacción tardía, y creo que esa reacción tardía se debe por lo menos a dos factores: un gobierno muy temeroso y muy timorato de a ejercer la autoridad que se le ha conferido en la Constitución y además en las urnas, y además una excesiva preocupación por la opinión que puedan tener en la comunidad internacional las ONGs y los organismos internacionales de derechos humanos. Al final, me parece que lo que puede resultar más complicado y más grave es que el ejercicio de concesiones del gobierno no tenga respuesta ninguna por parte del Comité del Paro y los dirigentes de izquierda. Fíjese usted que de nuevo el gobierno anuncia diálogos con el ELN en la mitad de estos bloqueos, de manera que uno entiende que había al menos una motivación dirigida a tratar de levantarlos, y fíjese usted cómo hace unos anuncios sobre la reforma policial también en medio de estos bloqueos, que se deben entender como una concesión a lo que estaban solicitando en materia de supuestas garantías para las manifestaciones y las protestas desde el Comité del Paro. Y el paro no solamente continúa, las manifestaciones no solamente continúan, los bloqueos no solamente continúan, sino que además el Comité del Paro se da el lujo de discúlpeme usted, voy a hacer una expresión muy fuerte, pero muy descriptiva, hacerle pistola al gobierno y levantarse incluso de la mesa del diálogo. Ese ciertamente no es el camino. Una ventaja, que aquí no nos van a poder imponer una constituyente, entre otras razones, porque va a haber unas elecciones apenas a la vuelta de 11 meses, y eso me parece que hace que no tenga tiempo el ejercicio de presión política para buscar finalmente por vías de la violencia o extorsivas los
triunfos que no se han ganado por parte de la izquierda en las urnas. Esas elecciones tan cercanas hacen que la idea de la constituyente no pueda tomar fuerza y que la idea de sacar al gobierno tampoco tenga finalmente el apoyo suficiente. No lo tiene, pero el gobierno hace concesiones por anticipado, como esta de la reforma a la policía y a las fuerzas militares y al Ministerio de Defensa, que parece ser un reconocimiento de que fueron culpables de lo que está pasando, cuando son los que, el dique que impidió que esta avalancha terrible se viniera sobre Colombia y terminara por destruirla. Gracias a la policía y al ejército sobrevivimos. Y el presidente anuncia que tiene que modificarlos y modificarlos sustancialmente para darle gusto a los del paro. Bueno, tendremos que estar muy atentos a lo que pase hoy. Le quiero contar, usted no tiene por qué saberlo, que los indígenas Misak en este momento quieren tumbar el monumento a los Reyes Católicos en la Avenida 26. Un despropósito parecido, una idiotez histórica de esas dimensiones, eso es el paro. Eso es el paro y desde luego pues esos indígenas se están transmitiendo entre ellos el COVID y después vienen las peticiones al gobierno para que tenga más camas UCI, para que aumente el poder hospitalario del país, para que no los deje morir. En fin, estas son las contradicciones de un paro que un ilustre científico colombiano llamó un paro de infames. Doctor Rafael Nieto Loaiza, su excelente exposición no puede ser dañada con más comentarios ni con más preguntas. Ha sido maravillosa y la tendremos guardada en nuestros corazones y en nuestra memoria. Doctor Nieto Loaiza, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Londoño, muchas gracias a usted. Preocupante lo de los ataques a los monumentos que vienen ocurriéndose en distintas partes. Esa es una realidad que es producto de esta revolución cultural que se pretende establecer, pero más preocupante todavía es que esos ataques no tengan consecuencias. Ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia porque no hay ningún gobierno, no hay un gobierno que esté dispuesto a hacer cumplir la Constitución y la ley y a defender los derechos de 48 millones de colombianos víctimas de estos ataques furibundos contra lo que somos como sociedad que pretende ser democrática y amante de las libertades y de los derechos fundamentales de la gente. Doctor Nieto Loaiza, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muy buenos días, doctor Londoño. Bueno, queridos amigos, oyeron a uno de los colombianos más ilustres del momento. En nuestro parecer debía ser el presidente de la República en estos momentos y el país sería otro completamente distinto. Pero siempre vendrá una nueva oportunidad. El doctor Rafael Nieto Loaiza estaba con nosotros en la hora de la verdad. Si tienes una pequeña o mediana empresa, súmate a Banca Pymes del Banco Agrario e impulsa tu negocio. 7 de la mañana, 4 minutos.